Les damos la bienvenida al episodio número 15 de Frente al Fogón Podcast. Por un rato nos escucharás hablar de cosas paranormales, la ufología, la criptozoología, el crimen real, el más allá y todo lo que está relacionado. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Ya episodio 15, ya si llegaron hasta acá con nosotros, les queremos agradecer un montón. Sí, la verdad que Son 15, parece poco, pero es bastante. 15 hace episodios. algunos días estábamos hablando sobre que, bueno, necesitamos más suscriptores, necesitamos, bueno, un poco de reproducciones. Así que bueno, Estamos sí, contentos sí. porque ahora que ya tenemos muchos capítulos, vemos cómo va creciendo Sí, un poco vemos la un poco el audiencia. interés de la gente también, Tenemos, eso está bastante bueno. Y bueno, básicamente cada canal, viste, siempre se alimenta del feedback de la gente. de la gente, Y eso es así lo que, bueno. a lo que queremos apuntar. Darles las gracias y pedirles que si son nuevos, se suscriban y nos den Activen esa seguir, campanita. tic, porque siempre le vamos a estar hablando de cosas re interesantes, como hoy, que les vamos a detallar la vida, brevemente, de Jeffrey Dahmer, quien fue un asesino en serie y delincuente sexual convicto, apodado el caníbal, carnicero y monstruo de Milwaukee, quien asesinó a 17 hombres entre el año 1978 y 1991. A lo largo de más de 13 años, Dahmer buscó a hombres, en su mayoría afroamericanos, en bares, centros comerciales y paradas de autobús, y los atraía a su casa con promesas de dinero o de sexo, y a menudo les daba alcohol mezclado con drogas antes de estrangularlos hasta la muerte. Luego, participaba en actos sexuales con los cadáveres antes de desmembrarlos y deshacerse de ellos, a menudo guardando sus cráneos o genitales como recuerdos. Con frecuencia, tomaba fotos de sus víctimas en varias etapas del proceso de asesinato para poder recordar cada acto después y poder revivir esa experiencia. Claro. Como lo que siempre le quiso era Muy retener, morboso. viste, la experiencia, pero no quería eso de hablar con la persona. Claro. Quería alguien al lado, pero que fuera como una especie de maniquí, pero se lo llevó a otro nivel, básicamente. Porque era una persona viviente. Muy. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es el detalle de lo que fue su infancia y su familia, un poco su origen. Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Fue hijo de Lionel y Joyce Dahmer, descrito como un niño enérgico y feliz hasta los 4 años, cuando la cirugía para corregir una hernia doble pareció producir un cambio en él. Notablemente abatido, se volvió cada vez más retraído tras el nacimiento de su hermano menor y los frecuentes traslados que la familia tenía, porque se mudaban de lugar en lugar y todo. En su adolescencia él estaba ya desconectado, tenso y en gran parte ya no hacía amigos directamente, no era una persona antisocial y todo. Pero ¿por qué una cirugía a los... Se dice que cuando te golpeas de niño es muy frecuente en los asesinos en serie que cuando por ejemplo viste que se caen de la cuna o alguna cosa Sí, así, se tienen golpean la un cabeza. Hay un algo momento en que ven la sangre o algo su que... cabeza hace como algo que es muy común eso en asesinos en serie, de que golpes de niño o experiencias traumáticas desde niño. Claro. Después puede resultar muchas veces en algo así. Claro, se termina como haciendo una mente exclusivamente así. Claro, O sea, el desarrollo toma un nuevo asesino. camino, digamos, su desarrollo de cerebro toma otro camino nuevo. Bueno, Dahmer afirma que sus compulsiones hacia la necrofilia y el asesinato comenzaron alrededor de los 14 años, pero parece que la ruptura del matrimonio de sus padres y su difícil divorcio unos años después pueden haber sido el catalizador para convertir estos pensamientos en acciones. En el momento de su primer asesinato, el consumo de alcohol de Dahmer se había salido de control. Abandonó la Universidad Estatal de Ohio después de un trimestre de mandato y su padre, quien se había vuelto a casar recientemente, insistió en que se uniera al ejército. Dahmer se alista y a fines de diciembre del año 1978 fue destinado a Alemania. Su problema con la bebida siguió y a principios del año 1981 el ejército lo despidió. Si bien las autoridades alemanas investigarían más tarde posibles conexiones entre Dahmer y los asesinatos ocurridos en la zona durante ese tiempo, no se cree que haya tenido más víctimas mientras prestaba servicio en las Fuerzas Armadas, como que fue todo después de eso, digamos. Después que le dan el alta, regresa a su casa en Ohio
y un arresto más tarde ese año por conducta desordenada, el padre lo envía a vivir con su abuela en Wisconsin. Y bueno, el problema con el alcohol continuó, fue arrestado en el verano siguiente por exposición indecente. Claro. Así se andaba. Tipo que andaba con bata y no tenía nada. Claro, abajo, no tipo. tenía nada abajo, Claro. mostrándose seguramente. No, con bata no, con esas gabardinas gigantes. ¿viste? Turbiazo. Claro. Bueno, y ahí fue arrestado en el 86, Ajá. cuando 2 niños lo acusaron de masturbarse frente a ellos. Claro, malísimo. Y le dieron una sentencia de prueba, digamos, de 1 año. 1 año. Así Ok. nomás. Bueno, Dahmer asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991. Tuvo mucho cuidado de seleccionar víctimas al margen de la sociedad, que a menudo eran itinerantes o delincuentes limítrofes, haciendo que sus desapariciones fueran menos notorias y reduciendo la probabilidad de su captura. Él los atrajo a su casa con promesas de dinero o sexo y los estrangulaba. Bueno, como dijimos antes, participaba en actos sexuales con sus cuerpos, guardaba partes del cuerpo y fotos. Como así siempre estaba seduciendo y... Eso, claro, es más o menos Y el contexto después- principal de todo. Y bueno, el primer asesinato de él ocurrió justo después de graduarse de la escuela secundaria en junio del año 1978, cuando recogió a un chico que estaba haciendo, que era como mochilero, digamos, Sí. llamado Stephen Hicks, y lo llevó a la casa de sus padres. Bueno, Dahmer procedió a emborrachar al joven. Cuando Hicks trata de irse, o sea, habían tenido relaciones, todo, dice, bueno, ya está ahí borracho, me voy. Sí. Se quiso ir y bueno, y Dahmer lo mató, lo golpeó en la cabeza y lo estranguló después de muerto con una barra. O sea, lo golpeó con una barra y lo estranguló una vez muerto. Luego, Dahmer desmembró el cadáver de su primera víctima, empacó las partes del cuerpo en bolsas de plástico y las enterró detrás de la casa de sus padres. Más tarde, exhumó los restos, aplastó los huesos con un mazo y los esparció por un barranco boscoso. Qué locura. Sí, realmente lo pensás y es muy... Y bueno, no fue hasta septiembre del año 1987 que Dahmer se llevó a su segunda víctima, Stephen Tuomi. Se registraron en una habitación de hotel, el Hotel Ambassador, y bebieron. Dahmer finalmente se despertó al otro día, encontró a Tuomi muerto. Él no tenía recuerdos de ninguna actividad de la noche anterior, como Claro. cualquier alcohólico. Compró una maleta grande para transportar el cuerpo de Tuomi al sótano de su abuela, donde desmembró y se masturbó sobre el cadáver antes de deshacerse de los restos. Después de que Dahmer mató a otras 2 víctimas en la casa de su abuela, ella ya se cansó, digamos, de las noches y de borrachera del Sí, nieto. básicamente estaba ebrio siempre. Sí. Nunca paraba de tomar. Y Aunque de no traer gente a la casa. ella no tenía conocimiento de sus otras actividades, Sí, si no lo hubiese detenido al momento. pero claro, así Como mismo todo lo supongo. obligó a mudarse, digamos, en el año 1988. Claro. Ya para septiembre del año 1989, Dahmer tuvo una huida extremadamente afortunada. Un encuentro con un niño de Laos de 13 años resultó en cargos de explotación sexual y agresión sexual en segundo grado para Dahmer. Él se declaró culpable, alegando que el niño parecía mucho mayor. Ojo. O sea, tiene 13 años. Bueno, no sé, pero Sí, nada, pero tiene 13 nada que años. ver. No. Ni siquiera parecería de 18 poner. Claro. Ni ahí. ¿Y por qué 18? O sea, Claro, bueno, tampoco. un poco más. Claro. Mientras esperaba la sentencia por su caso de agresión sexual, Dahmer volvió a hacer un uso espantoso del sótano de su abuela. En marzo de 1989, atrajo, drogó, estranguló, sodomizó, fotografió, desmembró y se deshizo de Anthony Sears, un aspirante a modelo. En su juicio por abuso de menores en mayo de 1989, Dahmer fue argumentando elocuentemente en su propia defensa sobre cómo había visto el error de sus caminos y que su arresto marcó un punto de inflexión en su vida, como que había aprendido una cierta lección después Sí. de lo que le había pasado. Como si hubiera visto un mensaje. Sí, o una especie de luz, viste, que entre Sí. comillas, ¿no? Su abogado defensor argumentó que necesitaba tratamiento, no encarcelamiento. Y el juez estuvo de acuerdo, dictando una sentencia de 1 año de prisión en libertad condicional, permitiendo a Dahmer trabajar en su trabajo durante el día y regresar a la prisión por la noche, así como una sentencia de prueba de aproximadamente 5 años. Claro, más como que él pensaba, el abogado, o sea, como que decía,
No, a este hombre hay que ayudarlo Sí, y que dice que la tiene primera una- vez que como que veo así que más o menos alguien reconoce que sí necesita tratamiento psicológico a alguien. Claro, eso como Siempre si se suele fuera más ignorar, ¿viste? mental. Ese factor. Mm. Y bueno, años más tarde, en una entrevista con CNN, Dahmer afirmó que escribió una carta al tribunal que emitió la sentencia solicitando ayuda psicológica antes de la libertad condicional de su hijo. Sin embargo, el juez concedió a Dahmer una liberación anticipada después de cumplir solo 10 meses de su condena. Vivió brevemente con su abuela después de su liberación, tiempo el cual no parece haber aumentado su número de cadáveres antes de regresar a su propio departamento. O sea, durante ese tiempo no estuvo tranquilo, no mató a nadie, como dijimos, tenía culpa. Esos tipos así en la cárcel siempre salen re rápido porque son tan Sí. inteligentes Y por blancos también, muchas veces. son tan inteligentes por ahí. Y saben manipular. Claro, O eso. sea, te pueden hablar hasta convencerte. Claro. Durante los siguientes 2 años, el recuento de víctimas de Dahmer se aceleró un montón, elevándose al total de 4, o sea, pasó de 4 a 4 a 17. 17, 13 personas más. Desarrolló rituales a medida que iba avanzando, experimentando con medios químicos de eliminación y a menudo consumiendo la carne de sus víctimas. Dahmer también intentó lobotomías rudimentarias perforando los cráneos de las víctimas mientras aún estaban vivas, y los inyectaba con ácido muriático. O sea, ya porque había aprendido, viste, Sí, diferente. desde chico a qué hacía cada ácido, cómo descomponer Claro. carne más rápido, cómo quedarme Sí, con un sí, cráneo. iba Él experimentando. sabía esas cosas. Ujú. Para el 27 de mayo del año 1991, la vecina de Dahmer, Sandra Smith, llamó a la policía para informar que un niño asiático corría desnudo por la calle. Cuando llegó la policía, el niño era incoherente y aceptaron la palabra de Dahmer, un hombre blanco en una comunidad afroamericana mayoritariamente pobre, de que el niño era su amante de 19 años, cuando de hecho el niño tenía 14 y hubo un hermano del adolescente de Laos que Dahmer había abusado sexualmente hace 3 años, Claro, que fue el que no. les contamos recién, o sea, ya Claro. tenía... Bueno, después la policía escoltó a Dahmer y el niño a casa. O sea, mi gente lo llevaron de vuelta a la casa, o sea, Sí. no hacían nada. Claramente no queriendo verse envueltos en un disturbio doméstico homosexual, porque también en ese momento había como un tabú sobre eso, Sí. solamente echaron un vistazo alrededor antes de irse. O se vieron a casa y se fueron. Sí, Y sí, como sí. no había nada raro, pum. Una vez que la policía abandona la escena, Dahmer mata al niño y procedió con sus rituales de siempre. Si hubieran llevado a cabo incluso una búsqueda básica, los agentes de policía hubieran encontrado el cuerpo de la 12ª víctima de Dahmer, Claro, Johnny mínimo. Hughes. Mínimo. Sí. Encima, antes de que. Mínimo esfuerzo como policía, ¿no? Sí. Antes de que lo arresten, digamos, o sea, después de esto, antes de que lo arresten, Dahmer mató a cuatro hombres más. Sí. La ola de asesinatos de Dahmer terminó cuando fue arrestado el 22 de julio del año 1991. Las partes del cuerpo encontradas en el refrigerador de Dahmer y las fotografías Polaroid de sus víctimas se asociaron intrincadamente con su notoria ola de asesinatos. 2 policías de Milwaukee fueron llevados a Dahmer cuando recogieron a Tracy Edwards, un hombre afroamericano de 32 años que deambulaba por las calles con esposas colgando de su muñeca. Decidieron investigar las afirmaciones del hombre de que un tipo raro lo había drogado y retenido. Cuando llegan al apartamento de Dahmer, al departamento, donde tranquilamente se ofreció, viste, a conseguir la llave de las esposas, todo. Sí. Edwards afirmó que el cuchillo con el que Dahmer lo había amenazado estaba en el dormitorio. Ajá. Cuando el oficial entró para corroborar la historia, notó fotografías de la Polaroid Sí, sí. de cuerpos desmembrados Claro, había fotos de cuerpos por ahí, así, en la pieza. tirados por ahí. Y ahí cuando Dahmer es sometido por los oficiales. Claro. Imagina Igual- esa foto. Sí, sí. Vamos a estar colgando, bueno, las que se puedan por Sí, cuestiones de porque- censura, pero el resto, bueno, ya saben dónde buscarlo. Las búsquedas posteriores revelaron una cabeza en el refrigerador, 3 más en el congelador y un catálogo de otros horrores, incluidos cráneos conservados, frascos con genitales y una extensa galería de fotografías Polaroid macabras de sus víctimas, como mencionamos recién. Una escena de Resident Evil, más o menos. Muy turbio. Para el año 1996, luego de la muerte de Dahmer, un grupo de empresarios de Milwaukee recaudó más de $400,000 para comprar los artículos que usó para las víctimas, entre ellas hojas, sierras, esposas y una heladera o refrigerador para almacenar partes del cuerpo.
los destruyeron rápidamente en un esfuerzo por distanciar a la ciudad de esos horrores y acciones y del circo mediático, viste, que siguió al juicio, porque obviamente se habla de eso todo el tiempo. Entonces, para parar un poco todo eso, dijeron no, bueno. Sí, hay gente que encima se empieza a fanatizar con los asesinos y... Sí, hay como una tendencia en eso en Estados Unidos. El juicio de Dahmer comenzó en enero del año 1992 y dado que la mayoría de las víctimas de Dahmer eran afroamericanos, existían tensiones raciales muy considerables, por lo que se tomaron estrictas precauciones de seguridad, incluida una barrera de 2 metros, o sea, 2 metros y medio de vidrio a prueba de balas que los separaba de la galería. Claro. La inclusión de un solo afroamericano en el jurado provocó más disturbios que el mismo juicio, pero finalmente fue contenido y de corta duración. Lionel Dahmer y su segunda esposa asistieron al juicio durante todo el proceso. Dahmer inicialmente se declaró inocente de todos los cargos, a pesar de haber confesado los asesinatos durante el interrogatorio policial. Ajá. Él después, al final, cambia su declaración de culpabilidad en virtud de la locura que tenía. Alegó como que estaba insano, claro, que no podía... que a lo mejor pedía ser considerado demente, digamos. Sí, para zafar de estar un montón de años. Después, la defensa ofrece los horripilantes detalles de su comportamiento, como prueba de que solo alguien loco, digamos, podría cometer actos tan terribles. Sí, lo cual es verdad, pero no deja de... O sea, el loco nunca pero es siempre supo lo que estaba haciendo. Claro, no es que no sabía tema... lo que el loco hacía las cosas a propósito, drogaba gente, le llevaba a su casa. A propósito, ya tenía, digamos... No era que lo hacía porque le gustaba matar. Claro. Y bueno, luego el jurado decide creer en la afirmación de la fiscalía de que Dahmer era plenamente consciente de que sus actos eran malvados y decidió cometerlos de todos modos. El 15 de febrero del año 1992 regresaron después de aproximadamente 10 horas de deliberación para encontrarlo culpable, pero cuerdo en todos los aspectos. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en prisión y en mayo se impuso una número 16, o sea, como que... Una condena número 16. Le pusieron una más. O sea, te tienen que matar 15 veces, 16 veces para que puedas volver. 15 vidas. Claro. Sí, 15 cadenas perpetuas. Según los informes, Dahmer se adaptó bien a la vida en prisión, aunque inicialmente se mantuvo apartado de la población en general. Y finalmente convenció a las autoridades para que le permitieran integrarse un poco más con los demás reclusos. Encontró la religión en forma de libros y fotos que le envió su padre, y también la institución correccional de Colombia, o sea, no Colombia el país, sino Colombia, porque me pronuncia de Colombia, le consiguió permiso para ser bautizado por un pastor local. Luego, Dahmer fue asesinado el 28 de noviembre del año 1994 por un compañero de prisión llamado Christopher Scarver. De acuerdo con su inclusión en los detalles del trabajo regular, a Dahmer se le asignó trabajar con otros 2 asesinos convictos, Scarver y Jesse Anderson. Y después de que los dejaron solos para completar sus tareas, los guardias regresaron y descubrieron que Scarver había golpeado brutalmente a ambos hombres con una barra de metal que estaba en la sala de pesas de la prisión. Claro, debe haber sido una barra de tipo de hacer pesas. Sí, esa barra que usan, que tienen, viste, que hacen gimnasia y deporte. Dahmer fue declarado muerto después de aproximadamente 1 hora. Y Anderson sucumbió a las heridas porque hubo una pelea, ¿viste? Entonces se pelearon entre los dos y bueno, días después también. En 2015, Scarver habló con el New York Post sobre sus razones para matar a Dahmer. Scarver alegó que estaba perturbado no solo por los crímenes de Dahmer, sino por un hábito que Dahmer había desarrollado de fabricar miembros amputados con la comida de la prisión para tratar de alejar a otros reclusos. O sea, tipo hacía penas con comida o cosas así. Claro. Para tratar de que no... Porque viste, en prisión tenés que defenderte. Sí. Claro, los te perturbaba. apuñalan, te golpean. Claro, se lo alejaba perturbándolos, digamos. Claro, era como su defensa, tratar de llegarle psicológicamente más que físicamente. Después de ser burlado por Dahmer y Anderson durante su trabajo, Scarver dijo que confrontó a Dahmer sobre sus crímenes antes de matar a los 2 hombres a golpes. También afirmó que los guardias de la prisión permitieron que ocurrieran estos asesinatos dejándolos solos, como diciendo, el guardia dijo... Lo entregaron. No vamos a perder nada si Dahmer muere porque mató a un montón de gente. O sea, mátense entre ustedes. Y guardia dijo, bueno, yo doy la vuelta. Y fue un accidente. Sí. Sobre la historia de Jeffrey Dahmer hay 10 libros publicados sobre la historia de él, diferentes enfoques,
Claro. Incluso se han hecho películas, 5, 6. No sé, no indagamos demasiado en eso. Sí, pero salió, viste, como en Pero bueno, todos lados, al ser muy famoso, como que tiene mucha apariencia salió por la televisión también, programas. en varios programas. Sí, como todo Asesino serial, viste, que siempre tiene su espacio en la tele, su espacio en internet, su espacio... bueno, su espacio acá, es increíble, también le estamos dando eso, el espacio. Sí, es increíble que se empiece a formar parte de una cultura popular. En o Estados Unidos está el subcultura. Crime Con o algo así, que es como el Comic Con, pero que Claro, vos pero te de disfrazas de Jeffrey criminal, Dahmer o claro. de... No me acuerdo si se llama Crime Con o algo así, pero es como un Comic Con de crimen real, criminales. de crimen Claro. real. Creo que vos te disfrazas de BTK, de cualquier asesino. Sí. Así. Y bueno, con esto concluimos el capítulo número 15. Esperamos que les haya gustado. Por si no lo conocían, o la primera vez que escuchen, gracias. Entonces, este fue uno de los asesinos más turbios de la historia de Estados Unidos, al menos turbio. de tipo serial. Porque Turbio. hay asesinos peores, pero están en el poder, ¿no? Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y demás plataformas de audio como Frente al Fogón Podcast, y estamos en Facebook e Instagram como @Frente al Fogón Podcast. Bueno, les esperamos que tengan buena semana, gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima. Saludos para todos.